Hola, bienvenidos a la clase número 12 del intensivo de matemáticas y en esta ocasión vamos a ver semejanza, congruencia, homotesia y tales. Sé que igual es bastante materia, es más o menos denso, así que espero que estén con toda la atención del mundo porque se vienen cosas más o menos complejas. ¿Ya? Así que vamos a ir empezando de poquito para que vayan entendiendo todo y para que podemos relacionar todo en sí. Por eso es que en esta misma clase vamos a ver todo esto, ¿ya? Primero, ¿qué es una congruencia? Bueno, sin como leer toda esta cosa que está aquí adentro, ¿ya? Una congruencia, de una forma súper fácil y sencilla para que lo entiendan, que se denota de esta forma, ¿ya? Con eso, como ese signo igual y como con una, no sé, con un guiño arriba, ¿ya? Esto es congruencia. Son dos figuras iguales. ¿Ya? Son siempre dos figuras iguales, ya sean triángulos, ya sean cuadrados, rombo, romboide, lo que sea. Cuando hablamos de congruencia, hablamos de un gemelo, de una figura gemela. Entonces, si yo tengo un cuadrado del lado A, ¿cierto? Tengo otro cuadrado del lado A, ¿ya? Y son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos lados. Están a una proporción de 1:1. Eso es lo que se conoce como una congruencia, una proporción de 1:1. ¿Ya? Una proporción quiere decir como en sí, en cierto sentido, que esta figura puede estar ampliada o reducida, ¿ya? Entonces, la concurrencia cumple esta proporción, ya que vendrían siendo 1:1. Para el tema de cuadrado, ¿ya? Que lo vamos a ir a ver caso por caso de cuadrado, eh, solamente para encontrar una congruencia basta con saber que un lado del cuadrado, ¿cierto? Se repite en otra figura igual que vendría siendo un cuadrado, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, podríamos decir que estas figuras son congruentes porque son la misma. En el caso de rectángulos, hay que tener cierto cuidado, ¿ya? Porque, por ejemplo, algo típico que nos pueden decir es como deducir figuras o congruencia de figura a través del área, ¿ya? Pero en sí esto con los cuadrados, en sí puede ser más o menos sencillo de interpretar, pero con el tema rectángulo hay que tener cuidado, ¿ya? Porque, por ejemplo, puedo tener un rectángulo de lado 6 y 8, ¿ya? Y otro de 12 y 4, ¿ya? El área en sí de los ambos es de 48 metros cuadrados, vamos a decir que son metros, ¿ya? El área en ambos son de 48, pero los lados son distintos. Entonces hay que tener cierto cuidado con lo que vendría siendo los rectángulos, porque para que sean congruentes, necesariamente tienen que tener los mismos lados, ¿ya? Tienen que ser de lados iguales. Por lo tanto, estas figuras de acá no son congruentes, ¿ya? Pero sí son equivalentes, ¿ya? Este otro término que debemos tener en cuenta. Dos figuras son equivalentes cuando tienen el mismo área, ¿ya? Entonces, vamos a notar equivalente igual área, ¿ya? Entonces, claro, en este caso, ambos rectángulos serían equivalentes, tienen igual área, pero no son congruentes ni son semejantes. ¿Por qué? Porque sus lados no cumplen con cierta proporción o no son los mismos. Para que sean los mismos, deben ser un hermano gemelo. Entonces, si yo tengo uno del lado 6 y otro del lado 8, tenemos que tener en mente otro rectángulo del lado 6 y otro del lado 8, para que sean congruentes. Si no, no lo serán. ¿Ya? Con el tema de los ángulos, en figuras como esta, no nos vamos a preocupar mucho porque en sí, en rectángulo y cuadrado son 90, ¿ya? Pero, por ejemplo, con triángulos, que aquí es como donde nos confunde un poquito, hay términos o postulados, ¿cierto?, que nos permiten deducir que figuras son congruentes o semejantes, ¿ya? Primero vamos a ir explicando como las dos por encimita y luego los postulados de cada una. Una semejanza, si recuerdan anteriormente dije que una congruencia eran dos figuras exactamente iguales, figuras gemelas, ya son hermanos gemelos. Pero en semejanza podemos decir que estas figuras están en una proporción, ya que están en un tamaño diferente, que son más grandes, que son más pequeñas, pero en sí sus lados cumplen cierta proporción. ¿Qué quiero decir con esto? De que si yo, por ejemplo, tengo un cuadrado del lado 5 y luego tengo un cuadrado del lado 10, puedo decir que estas figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque cumplen una proporción. En este caso tuvo un aumento de 2, ¿ya? En sus lados, en relación a sus lados,
se aumentó por 2, el doble. Ya por eso es que es 10. Esto para temas de figuras como cuadrados o rectángulos, ¿ya? Porque hay como, por ejemplo, rombos o romboides, en este caso rombo. Voy a explicar aquí un poquito el concepto de los rombos para que recordemos un poquito. Recuerden que los rombos eran cuadrados acostados, ¿ya? Un cuadradito cuando se curaba. Entonces, hay una cierta característica del rombo que no siempre van a ser semejantes, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo les digo que, o congruente, si yo les digo que un rombo tiene lado 6 y luego les digo que otro rombo tiene lado 6, ¿ya? Yo no sé si estos rombos son semejantes o congruentes, porque en sí hay algo que me tiene que decir específicamente que en estas figuras tipo rombo, romboide, aparte de los lados, porque pueden ser muy iguales los lados, pero si se me cae, en este caso, en este tema que es la altura, ¿ya? La altura del rombo, lo que está aquí, ya desde el vértice, de la punta del vértice más alto de la figura, perpendicular a la base, ¿ya? Eso es lo que me va a indicar si esta figura es semejante a la otra o no. Porque, por ejemplo, puedo tener este rombo de lado 6, pero también puedo tener este otro rombo de lado 6. Ya supongamos que está este de aquí está un poquito más acostado. Espero, voy a tratar de hacer mejor la figura porque si no, no se va a entender mucho. Vamos a hacer un poquito más paradito y este un poquito más de lado. Ahí sí. Entonces, puedo tener que este rombo ya es de lado 6 y este también es de lado 6. Entonces, no todos los rombos son congruentes o son semejantes. ¿Por qué? Por esto, ¿ya? Porque en sí necesito tener figuras iguales, ¿ya? En sí sea la misma figura originalmente, pero que se amplió o se aplicó una reducción. Entonces, para este caso de los rombos, no todos los rombos en sí son semejantes o congruentes, porque yo necesito saber la altura de esto, la altura de esto y la altura de esto. Si la altura de esto, en este caso, calzan, ya puedo especificar, ¿cierto? Decir que estos dos son congruentes. O si me dicen, por ejemplo, que este no es 6 y es, voy a agarrar un poquito más, este no es 6 y este es 12, por ejemplo, si tienen igual altura, son semejantes. Pero necesariamente tienen que tener igual altura, no es cierto en sentido la altura igual cuando son semejantes, sino que esta altura debe ser congruente. Por ejemplo, si yo aquí dije que era 6 y pasó a ser 12, ¿cierto? Esto tiene que ser 2 veces la altura, 2 veces h. ¿Por qué? Porque de 6 hubo una ampliación a 12. Entonces, si hay una ampliación a 12, necesariamente la altura también tiene que estar ampliada a 2 para que sean semejantes. ¿Ya? No sé si van entendiendo cómo esa relación, porque puede que tengan preguntas en las cuales les digan ya, que, no sé, por ejemplo, si es que todos los rombos son semejantes o congruentes. ¿Ya? Entonces ahí nosotros necesitamos saber y diferenciar estos casos. ¿Ya? Entonces tengo congruencia y semejanza y equivalencia. Ya congruencia exactamente figura iguales, un espejo, ¿cierto? Figuras gemelas exactamente igual en proporción 1:1. Semejanza, ¿ya? Figuras inicialmente iguales, ¿cierto? Pero que a una de ellas se le aplicó una cierta ampliación o reducción. En sí, que tomé esa figura y la achiqué o la agrandé. Y eso va a estar en una proporción, que se llama una razón de semejanza, que es K, ya que lo vamos a indicar con la letra K, ¿cierto? Cuando indiquemos que una figura está ampliada K veces, ¿cierto? Puede estar ampliada 2, 4, 5, etcétera, etcétera, o puede estar disminuida, ya a la mitad, como por ejemplo un medio, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué criterios nos indican cuando estas figuras son semejantes o congruentes? ¿Ya? Estas de aquí que están, estas cuatro, van a aplicar para ambas, ¿ya? Pero en el caso de los triángulos, ¿ya? Porque esto es súper importante cuando los triángulos tienen que ser semejantes, ¿ya? ¿Cómo yo sé cuando los triángulos son semejantes? Por ejemplo, ¿cómo sé que este triángulo es semejante con este? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo saber que el triángulo ABC es semejante con el DEF, por ejemplo? Yo tengo que tener ciertos criterios que me permitan, ciertos postulados que me permitan llegar hasta esta afirmación, que son semejantes o congruentes.
tengo un postulado, ¿cierto? Que es el primero, que es el más sencillito. Bueno, en sí todos son fáciles de memorizar, ¿ya? Que tengo el postulado lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces, yo tengo un lado, tengo mi ángulo y tengo mi lado. Si estas figuras, en este caso, lo voy a anotar de otro color ahora, y voy a hacer un pino grande, otro color más, este. Si este ángulo, si este lado de aquí, y este lado de acá, y este ángulo de acá, que es puntito, esa es la figura 1. Luego me voy a la figura 2. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser el mismo lado. Puede ser aquí, acá y acá. Este es el primer postulado. Si yo sé que, por ejemplo, este lado es igual a este de acá, y este lado es igual a este de acá, y el ángulo de acá es igual a este ángulo de aquí, entonces este triángulo es semejante con el otro, ¿ya? Entonces, el triángulo ABC, ¿cierto? Es semejante con el triángulo FDE, ¿ya? Hay que tener mucho ojo cómo nosotros empezamos indicando el triángulo de la figura. ¿Por qué? Porque esto puede también decir ABC semejante con DEF, pero no es semejante en esa medida. No sé si se fijan. ¿Por qué? Porque yo partí desde este ángulo de acá. Fíjense bien. El A es semejante con el F. Entonces, este lado de aquí, o donde está ese ángulo, donde se encuentra ese ángulo, es igual que en el F. El B, el lado B, es semejante con el D, que es donde se encuentra en el otro triángulo, o sea, en este punto de acá. Y si se fijan acá abajo, en la relación que tengo ahí, me dice que A es semejante con D, o sea, este puntito, ese ángulo de ahí, es semejante con este de aquí, y eso yo no lo puedo afirmar. Ya no, en sí, tienen que tener mucho ojo como el cómo yo escribo o denoto los triángulos. Cosas iguales tienen que ir con las cosas iguales, siempre. Entonces, yo tomo mi A y veo dónde se encuentra el otro ángulo igual a él, en este caso que está en F, ¿ya? Entonces, es el primer criterio, lado, ángulo, lado, ¿ya? Donde yo necesariamente tengo estos dos lados, un ángulo, y en la otra figura tengo dos lados y un ángulo, ¿cierto? Van a ser congruentes cuando son iguales. Por ejemplo, en este lado vale 7, ¿sí? En este lado vale 9, y aquí vale 7, y aquí vale 9. ¿Son congruentes? Sí. Y el ángulo de acá adentro, en ambos, ¿es el mismo? ¿Va a ser congruente? Sí. ¿Cuándo va a ser semejante, por ejemplo? Cuando en vez de valer 7 y 9, por ejemplo, vale 14 y 18. El ángulo de adentro no va a cambiar en su proporción. Los ángulos siempre se mantienen iguales. Lo que va a cambiar en proporción son los lados. Entonces, si se fijan acá, este lado es proporcional a este, ¿cierto? Es semejante a ese. Este de acá es semejante a este. Y este ángulo de acá es igual a este, por lo tanto cumple el primer criterio. ¿Ya? ¿En qué razón están los triángulos? En 1 es a 2. ¿Ya? Esa es la razón en la que están ambos triángulos. ¿Se entiende la primera, cierto? Aquí lo necesito más, más interactivos que nunca, porque va a ser alta materia hoy día, ¿ya? Así que, ¿cómo van hasta ahí con el primer postulado? Voy a ver si me puedo cambiar de aquí. Que no puedo ver los mensajes, por eso. Bien, todo bien. Ya miren, si pudieran hablarme, sería bacán. ¿Por qué? Porque no lo, tengo que salirme como de la pantalla. Ya, entonces, ya es el primer postulado. El segundo postulado me dice postulado ángulo, lado, ángulo. Ya, entonces, yo tengo dos figuras, en este caso dos triángulos, el ABC y el DEF. Entonces, el postulado ángulo, lado, ángulo, van a ser congruentes en sí cuando tiene dos ángulos y el lado común a ellos está respectivamente congruente o semejante. ¿Qué quiere decir esto? De que este ángulo de aquí, o cualquiera en sí, porque tiene que ser dos ángulos, dos pares de ángulos y el lado. Entonces, en el triángulo de arriba, ¿ya? Voy a tomar, por ejemplo, este ángulo, ¿ya?
y voy a tomar este ángulo. Y tiene que ser el lado que está entre ellos, entre los ángulos. Por lo tanto, este va a ser el lado que voy a tomar. ¿Ya? Entonces, en el otro triángulo veo que, por ejemplo, tiene el mismo ángulo en F y lo tiene el mismo ángulo en D, respectivamente, ¿cierto? Entonces, este lado de acá, ¿cierto? Está en una proporción o está en igual cantidad. Por ejemplo, este lado de acá es 5 y este lado de acá es 5, y ambos ángulos interiores calzan, ¿cierto? Con su respectivo, ¿ya? Entonces podemos decir de que esta figura es semejante o congruente. Ya en este caso es congruente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de que no fuera un 5 y, por ejemplo, fuera, borré mucho, no fuera un 5 y, por ejemplo, fuera un 2,5, también es semejante, o sea, aquí no es congruente, sino es semejante. ¿Por qué? Porque está en una razón, está en una proporción. ¿En qué proporción? Está en una proporción de 2 es a 1. ¿Por qué? Porque esta figura que está arriba es el doble de la que está ahí, ¿ya? O en cierto sentido, ya de mejor forma, se le aplicó, ¿cierto?, una proporción en cual disminuyó su tamaño esta figura, ¿ya? Entonces es el segundo postulado. Ángulo, entre ellos el lado, ¿cierto? Veo mi triángulo y me doy cuenta que tiene un lado, primero, semejante a este, porque si se fijan, yo al 2,5, para que llegue a 5 tengo que aumentarlo en 2, por lo tanto está en una razón. Veo de que estos ángulos son iguales, ¿sí? Por lo tanto, estas figuras serían semejantes, ¿ya? O congruentes, depende el caso. Ahora, ya, ¿cómo van a ir con la segunda? ¿Van bien? Recuerden que si me pueden hablar, sería mucho mejor. profe, todo bien. Bacán. Vamos con el tercero. Bueno, el tercero es el más fácil de recordar. ¿Por qué? Porque lado. Básicamente, dos figuras van a ser congruentes. O sea, en este caso, dos triángulos van a ser congruentes o van a ser semejantes cuando sus tres lados respectivamente, ¿por qué muy cuidado con lo respectivamente? Porque el respectivamente me habla de orden. Por ejemplo, estos tecnicismos en sí, no creo que el DEMRE como que esté tan a fondo en esto, pero sí puede pasar y hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? Entonces esto es A, esto es B y esto es C. Sí, tengo el triángulo X, Y, Z. Y yo digo ya, por ejemplo, arriba este lado de acá va a valer 5, este va a valer 4, este va a valer 3, este va a valer 5, ¿ya? Entonces yo tengo otro triángulo, ¿cierto? Que va a valer 15, 12 y 16. No. Ahí sí, ¿ya? Entonces, porque aquí es muy importante el tecnicismo de cómo yo ordeno el triángulo. ¿Qué me doy cuenta acá? Me doy cuenta de que, por ejemplo, tengo un triángulo de lado 5, 4 y 3 y otro que es de 9, 12 y 15. ¿Qué me doy cuenta? Primero, el 5, igual que estos números de acá se parecen, o tiene como en sí, es divisor de él, ¿ya? Si se fijan al 15, el 3 al 9, el 4 al 12. ¿Por cuánto yo multipliqué cada cantidad? Por 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Entonces me doy cuenta que esta figura fue ampliada 3 veces, ¿ya? Importante, ¿va a ser semejante? Sí. ¿Por qué? Porque sus lados cumplen una proporción, ¿ya? Lo cual los hace semejantes. Si fuera 3, 4 y 5, serían congruentes, ¿ya? Pero hay que tener cuidado el orden en el cual yo digo que esto va a ser semejante al otro. Por eso es importante. Porque, por ejemplo, si aquí yo parto diciendo ABC, ¿ya? Abajo tengo que ir en el mismo orden, ¿ya? Entonces se fijan, frente al A, o en sí el A, ¿en qué valores tiene asociado? El 4 y el 5. Luego me voy al B. Por lo tanto, en este segmento, ¿cierto? Está el 5. Por lo tanto, cuando yo voy a escribir ahora mi triángulo, en este caso el de abajo, voy a decir que es semejante, tengo que hacer lo mismo. Entonces parto desde el vértice donde tengo el 4 y el 5. En este caso, estos de acá, que están ampliados. ¿Por qué? Porque aquí está el 15 y aquí está el 12. Entonces voy a partir del Y.
¿ya? Entonces esto es semejante con Y, y después, ¿qué sigue? Después, escribí ABC, ¿cierto? Después va el 3 con el C, ¿ya? Entonces voy al 3, en este caso al X, YXZ. Ahí son semejantes, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Bueno, es como una maña, ¿ya? Porque en sí es mejor de que lo tengan muy en claro esto y muy en cuenta, porque después le puede salir como en sí mezclado las cosas o no en el mismo orden, pero no creo que como que en sí el DEMRE como que haga como esa tendencia a la duda, no creo, ¿ya? Pero de todas formas es importante que sepan como este tecnicismo, ¿cierto? De los tres lados respectivamente, o los ángulos, es decir, todo lo que cuando lo escribamos, ¿ya? Lo hagamos en orden. Este ángulo que es igual con este ángulo, ¿cierto? Partamos de ahí. Luego, ¿a cuál vamos? Al de acá. Entonces aquí arriba también vamos acá. Luego finalmente a este y nos vamos a este de arriba. Así nos vamos a ahorrar muchas otras latas y dudas, ¿ya? Ese con el tercero, lado, lado, lado. Por ejemplo, otro triángulo, ¿cierto? Tengo otro triángulo de lado 7, 4 y este de lado 9, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si veo que este 7, 9 y 4, ¿cierto? Van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos lados, ¿ya? Eso es cuando son congruentes. Cuando son semejantes están en una proporción. Y el último, ¿ya? Que es el postulado lado, lado, ángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este? Básicamente, congruente o semejante, vale para lo mismo, ¿ya? Yo voy a tener ABC, mi triángulo DEF. Entonces, el lado a lado ángulo me va a indicar un lado, ¿cierto? Por ejemplo, este de acá, este de acá, ¿ya? Y frente al lado más grande, yo voy a encontrar un ángulo. Por ejemplo, vamos a deducir que el lado más grande es este de acá. Entonces, frente a ese lado, ¿dónde está el ángulo? Aquí. Aquí está el ángulo frente al más largo. Eso es importante, ¿ya? Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, en esta figura tengo este vértice, o sea, este segmento y este segmento, y veo que aquí también pasa lo mismo, que tengo ese ángulo de acá frente a ese. Supongamos que ese ángulo de ahí adentro es 20, ¿ya? El de abajo también acá es 20. Voy a escribirlo aquí. 20. Entonces, por ejemplo, supongamos que este lado de acá es 8 y este lado de acá es 16, ¿ya? Este es 4, por ejemplo, y este es 8, ¿ya? ¿Qué me doy cuenta yo? ¿Qué me percato de esto? Primero, veo que tengo un ángulo repetido. ¿Cuál? El 20. ¿Qué voy a hacer yo después? Voy a irme frente al ángulo, ¿ya? Opuesto al ángulo, voy a encontrar el segmento más largo, necesariamente tiene que ser el más largo, ¿ya? Sí o sí. Por ejemplo, si aquí tengo otro, de que tiene otra medida que es más chica que otro, por ejemplo, que 8, no me va a servir, ¿ya? Entonces tiene que ser siempre el más largo. Me doy cuenta de que este de acá es 8 y tiene un ángulo en 20. Este también tiene un ángulo en 20 y este lado es 16. Ya. Y después me fijo en otro lado, que es 4, y en este caso es 8. Entonces veo ciertas relaciones, ¿ya? De los lados que están en una razón está al doble, ¿ya? O sea, esta figura de acá, al aumentarla al doble, tengo esta de acá. Si se fijan, 8 a 16 son 2, por 2, 4 por 2 es 8. Por lo tanto, está al doble. Entonces, necesariamente este postulado me tiene que indicar el ángulo frente al lado más largo, el ángulo frente al lado más largo, y de ahí yo saco mis conclusiones si es que los segmentos son iguales, si tienen una proporción, etcétera, etcétera. Si aquí, por ejemplo, no fuera 16, fuera lo mismo, 8 y 4, estas figuras son congruentes, ¿ya? Porque frente al mismo lado, frente al lado más largo, hay un ángulo que se me repite en el otro, ¿cierto? Y además tengo un lado en común, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir. Tengo un ángulo frente al lado más largo igual o en proporción al otro triángulo y además tengo un lado en común igual o en proporción.
¿Ya? ¿Se entendió esto? No sé si quieren que lo repita de nuevo, o alguna parte, algún ejemplo, algo. Recuerden que si me pueden hablar, sería lo mejor. Para no estar cambiando la pantalla. Y aquí me dicen, por fin necesito sus respuestas. Háblenme. Ya, espero que se vaya entendiendo. ¿Ya? Recuerden que no puedo leer el chat. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa importante de aquí? Bueno, sí, la simbología que la van a tener en la prueba, al principio de plana, ¿ya? La congruencia y la semejanza, ¿cierto? La semejanza es solamente un guiño y la congruencia es un guiño con un signo igual, ¿ya? Eso es importante. Bueno, habíamos explicado, ¿cierto? La razón de semejanza, ¿cierto? Cuando una figura está ampliada, necesariamente puede ser una al doble de la otra, ¿cierto? Los lados están en una proporción, ¿ya? Y ¿qué es importante aquí dentro de la semejanza? Una cosa muy importante es las áreas y los perímetros, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado de lado 2 y un cuadrado de lado 8, ¿ya? Primero, ¿son semejantes? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cuadrados y aparte, todos los cuadrados en sí que tengan distinta longitud ya van a ser semejantes porque son cuadrados, ¿ya? Porque todos los ángulos también interiores valen 90 grados, entonces no es necesario como amar ellos, ¿ya? Más como por ejemplo los triángulos, ¿ya? Pero a ver, vamos mejor a trabajar con el triángulo para que esto sea un poquito más claro. Vamos a trabajar con triángulos. Tengo este triángulo 5, 4, 3, que es un trío pitagórico. Y este otro triángulo que es 15, 9, 12. Que también es trío pitagórico, pero está ampliado. Ya. ¿Qué es importante con respecto a lo que es la semejanza? Y en sí, esto cumple para cualquier figura, ¿ya? Que sean semejantes. Vamos a encontrar en sí la razón. Fíjense, recuerden que yo les dije que esto estaba en una razón, ¿ya? Aquí la razón K o la razón de semejanza va a ser 3, ¿cierto? O sea, esta figura es 3 veces más grande que esta, ¿ya? 3 veces más de perímetro, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veamos acá que el perímetro en esta figura tengo 5 más 4, 9, más 3, 12, ¿ya? Y aquí tengo 15, tengo 12 y 9, 21, 21, 34, no, 36, ¿ya? Entonces tengo un perímetro, que en este caso vendría siendo el primer triángulo de 12 y el segundo 36. Aparte de la razón, ¿cierto? Que me va a indicar la razón en que están los lados, me van a indicar la razón que están los perímetros, ¿ya? O sea, el perímetro de esta figura es 3 veces más grande que esta y calza, porque si yo multiplico el 3 por el 12 me da 36, ya por lo tanto calza y cumple. Pero ¿qué pasa con las áreas? Con las áreas pasa algo muy en particular, que la razón de semejanza, ¿ya? Va a ser al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Siempre partan con la figura que quieren encontrar el área. O sea, por ejemplo, si yo tengo esta manera de escribir la figura más pequeña arriba. Entonces, si me dicen que la razón de esto es 3, o sea, que esta de acá es 3 veces más grande que esta, por lo tanto es 1 es a 3, ¿cierto? ¿Ya? 1 es a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi figura original, la figura pequeña, ¿ya? Yo la amplío 3 veces y llevo la que está, ¿cierto? Al resultante. ¿Qué pasa con las áreas? Las áreas van a tener una razón de semejanza al cuadrado de esto. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir esto? Que yo esto lo voy a elevar al cuadrado y voy a tener 1 sobre 9. O sea, 1 es a 9. ¿Qué quiere decir esto?
de que el área de mi figura resultante va a ser 9 veces más grande que mi figura pequeña. ¿Cómo lo sé? Ya, fíjense aquí. 3 por 4, 12. Dividido en 2, 6. 9 por 12, 12 por 9, dividido en 2, ¿cierto? Esto es 6. Y esto es 6 por 9. Y esto es igual a 30. Perdón. Esto es igual a 54. 54. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, el área de esta figura es de 6 metros cuadrados, o en este caso, si que fueran metros, unidades cuadradas, ¿ya? Dejémoslo expresado en unidades cuadradas. Pero en cambio, el área de esta es de 54. Y si se fijan, claro, yo al hacer la división, ¿cierto? La fórmula para calcular el área de un triángulo, que es base por altura dividido en 2, ¿cierto? Me voy a percatar que voy a tener 6 por 9. Y si se fijan, tiene relación con lo que les dije anteriormente, de que la figura va a ser 9 veces más grande que la original. Fíjense, la original era 6 unidades cuadradas y yo la estoy multiplicando por 9, o sea, 9 veces más grande. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí, cierto? Hasta ahora lo que estamos viendo. Recuerden que si me pueden hablar, sería lo mejor. ¿Ya? Por favor. ¿Están ahí, chicos, o no? Que no Y, tengo respuesta. y Ya. profe, ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? Con Rommel, Cielo y Stephanie. ¿Van entendiendo? Recuerden que necesito su participación para que esto sea más fluido, ¿ya? Así que, porfis, 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 porfis. Ya vamos a avanzar, po, ya porque no me están diciendo si me dijo la pura Gracie que entendió. Así que, bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Eso es la semejanza. Bueno, algunas ciertas propiedades fundamentales de la semejanza en un triángulo, que es cuando muy comúnmente lo vemos en ejercicio, ya que en sí yo tengo un triángulo inicial, yo tengo un triángulo inicial, a ver, yo tengo un triángulo inicial, ¿cierto? Que es este de ahí, y si yo, que este triángulo es ABC, trazo una paralela frente a cualquier lado, recordemos que una paralela es una recta, ¿cierto? Básicamente está a una cierta distancia, ¿ya? De la otra recta que es igual, ¿ya? Recordemos que tenía igual pendiente, pero distinto coeficiente de posición si es que lo queremos asemejar a función, ¿ya? Básicamente eso es lo que vendría siendo una recta paralela, ¿ya? Básicamente la misma recta, solo que está corrida. Entonces, si yo aquí en este triángulo trazo una recta desde cualquier lado, ¿ya? Entonces, este lado va a ser A minúscula, este triángulo va a ser C, B y A, así. Entonces, yo, por ejemplo, voy a trazar una paralela al lado C. Entonces voy a decir que esta paralela va a pasar por aquí, ya, paralela, ahí sí, paralela al lado C. Entonces, ¿qué se me va a cumplir en un triángulo? Primero, un triángulo, ¿cierto? La denotación para indicar los ángulos, ¿cierto? Es alfa, beta y gamma. Ya, entonces aquí tengo alfa, aquí tengo beta, y aquí tengo gamma. Entonces, cuando yo trazo una recta paralela a un lado de cualquier triángulo, se me van a formar nuevamente dos triángulos semejantes. ¿Por qué? Por un criterio ángulo, ángulo, ángulo. En sí, cuando dos triángulos tienen dos ángulos iguales, ya son semejantes o son congruentes, ¿ya? Con dos me basta para determinar que dos triángulos son congruentes, ¿sí? Porque no hay otra opción. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser igual a 180 grados. Y si tengo este, por ejemplo, que vale 30 y este que vale 100, tengo 130, ¿cierto? Y necesariamente el otro tiene que ser 50. Entonces, se me van a formar aquí dos triángulos semejantes, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Más o menos por intuición, ¿cierto? Por algunos truquitos, nosotros vamos a continuar esta recta, ¿ya?
¿Y qué nos vamos a percatar? De que este ángulo alfa también va a estar repetido arriba. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo dos paralelas y trazo una línea así, ¿ya? Los ángulos que están, por ejemplo, uno que está aquí y el otro que está aquí van a ser iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente va a ser como el vecino de arriba. O si, cuando ustedes suben una escalera, ¿ya? Una escalera que es así más o menos, supongamos que está bien hecha, ¿cierto? Ahí. Supongamos que está bien así, ¿ya? Este mismo ángulo se repite en todos los peldaños, ¿ya? Eso va a pasar lo mismo aquí, cuando tengo dos rectas paralelas y una línea que está trazada que las corta los dos, ¿ya? Voy a tener eso. ¿Qué voy a tener? Básicamente, que los ángulos, ¿cierto? Se me van a repetir, ¿ya? Este ángulo que está aquí va a ser igual al que está abajo. ¿Qué otra cosa? Los triángulos, ¿cierto? O el complemento de él también se van a repetir, ¿ya? Todos los que estén en escalerita. Y aparte, los opuestos por el vértice también se van a repetir, ¿ya? Entonces este también va a ser azulito y este también va a ser rojito, ¿ya? Eso es muy importante que lo sepan. Los ángulos opuestos por un vértice son iguales, ¿ya? Estos son opuestos por el vértice. Obviamente cuando ambas son unas rectas que se cruzan, que se intersectan, ¿ya? Es importante que lo sepan. Entonces, si se fijan acá nuevamente, tengo mi beta, ¿cierto? Tracé una paralela, por lo tanto, en este peldaño también voy a tener un beta. Por lo tanto, se van a formar dos triángulos semejantes. Primero, este de aquí es semejante con el más grande. Y esto es muy importante porque para tales, ya por teorema de tales, esto es muy, muy, muy importante que lo sepan. Ya cuando yo trazo una paralela frente a un lado de un triángulo, voy a formar dos triángulos semejantes. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende la idea? Chicos, 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 si me pueden contestar, porfis. Ya, Roman, ¿entiende? ¿Los demás? Recuerden que es importante la participación, chicos. Ya. Recuerden, cualquier duda me tienen que decir nomás, ¿ya? Porfi, para poder repetir algún concepto. Y bueno, vamos a pasar a lo que vendría siendo el concepto de escala, ¿ya? Cuando cosas están a una escala de otra, ¿ya? Esto es muy típico en ejercicios de, obviamente, de cosas a escala. Por ejemplo, un arquitecto, ¿cierto? Quiere construir una maqueta y quiere construir un árbol de 2 metros, pero la escala del plano está en 1 es a 100 centímetros, por ejemplo, o 1 es a 2000 centímetros, ¿ya? ¿Cómo es que se hace en esta escala o qué vendrían siendo? ¿Ya? Básicamente, esto es cuando una escala es cuando se dibuja en un plano o en un mapa, ¿cierto? Y cierta representación de ella en la maqueta, en el plano, en el mapa, lo que sea, es semejante a la realidad. Están en una proporción, ¿ya? Obviamente más pequeña, mucho más pequeña. Por ejemplo, yo si voy a hacer una maqueta con una casa, ¿cierto? Y la casa es una mansión, obviamente yo no voy a hacer la mansión en la maqueta, ¿no? Entonces tengo que tomar cierta escala, ciertas medidas que me permitan determinar cuánto van a valer cada lado, cada pared, cada muro, etcétera, cada puerta. Tengo que determinar una escala que me diga ya, esta maqueta va a estar en 1 es a 1000, por ejemplo. Entonces, 1 centímetro, ya esto es mucho, por ejemplo, un metro, o sea, 1 centímetro en la escala, ¿ya? O sea, 1 centímetro en mi maqueta, ¿ya? Serán 2 metros, no, 1 metro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, 1 es a 100. ¿Por qué? Porque 1 centímetro, ¿ya? 1 centímetro es a 100 centímetros, ¿ya? Esa va a ser mi escala, suponiendo, ¿cierto?, de que mi maqueta va a ser 1 es a 100. Se trabajan siempre en ambas razones, o sea, ambas partes de la razón en igual escala de medida. Ya si voy a usar metros, trabajo en metros. Si uso centímetros, uso centímetros en ambos. ¿Ya? Entonces, mi puerta en la maqueta va a medir 1 centímetro. ¿Ya? Va a ser chiquitita, muy chiquitita, 1 centímetro. Pero en la vida real va a ser de 1 metro. ¿Ya?
¿Por qué? Porque 100 veces, porque son 100 centímetros, ¿ya? No sé si se van cachando, van captando la idea. Entonces aquí es donde se forman escalas. Como verán, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Que dice, si el plano de un piso de un edificio fue dibujado de tal manera que 10 centímetros en el plano corresponden a 3 metros, en la realidad entonces es, o sea, que nos están preguntando cuál es la escala. ¿Cómo determino la escala yo? Primero, es trabajar ambas cosas a igual escala de medida, ¿ya? A igual medida. Entonces, si tengo aquí en este caso centímetros y me doy cuenta que acá hay metros, yo no voy a decir, por ejemplo, 1 es a 3 o 10 es a 3. Eso está malo. ¿Por qué? Porque estoy mezclando metros con centímetros y es una escala. Tienen que ser ambas magnitudes iguales, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es reescribir qué cosa. Lo más fácil es lo más grande que lo puedo bajar, ¿ya? Entonces tengo, por ejemplo, tengo centímetros, metro, kilómetro, ¿ya? Y así, metro, aquí, metro, kilómetro y centímetro, ¿ya? Entonces, un centímetro son 100 metros y son 1000 kilómetros, ¿ya? Básicamente, lo que voy haciendo yo es del kilómetro al metro piénsenlo así, ¿cuántos kilómetros son un metro? Un kilómetro son 1000 metros, ¿ya? O sea, lo que voy a estar haciendo yo aquí, de kilómetro a metro, va a ser multiplicar por 1000. Entonces yo tengo 3 kilómetros, para pasar a metro, ¿cierto? Van a ser 3000 metros, ¿ya? Y para pasar a centímetro, ¿ya? Piensen que un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, ¿por cuánto multipliqué? Por 100. Entonces, 3 kilómetros son 3000 metros, a centímetros son 3000 y con dos ceros más, básicamente son 300.000 centímetros. Ya en delante me equivoqué un poquito porque me había confundido en las medidas, ¿ya? Pero así vendría siendo. Ya tengo escala de kilómetros, para pasar a metro multiplico por 1000, para pasar a centímetros multiplico por 100, ¿ya? O pueden guiarse simplemente por la escala de medida que ustedes conocen. Por un kilómetro es igual a 1000 metros. Y esto tiene que ser igual a que, por ejemplo, X kilómetros tienen que ser 4000 metros. Entonces, ¿cuánto van a ser X kilómetros? Aquí hago una regla de 3, ¿cierto? Tengo 4000, ¿cierto? Por 1 es igual a X sobre 1000. Aquí se me dan los ceros, ¿cierto? Y tengo que X es igual a 4. Por lo tanto, 4 kilómetros son 4000 metros. Ya pueden hacer esas reglas de 3 siempre. Ya eso es súper importante. Lo mismo que para los centímetros y metros, ¿ya? Un metro son 100 centímetros. Entonces, si me preguntan cuántos son 0,5 metros, ¿ya? Yo hago mi regla de 3, ¿cierto? Y voy a llegar a que 0,5 metros van a ser lo mismo que 50 centímetros. 50 centímetros, ¿ya? Importante. Entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿ya? Lo que voy a hacer yo en los ejercicios siempre va a ser pasar todo a la misma escala, ¿cierto? ¿Cuál? A la más chica que tenga el ejercicio. Si tengo kilómetros y centímetros, tengo que pasar los kilómetros a centímetros. Si tengo kilómetros y metros, tengo que pasar los kilómetros a metros, ¿ya? Para que todo esté en la misma escala, ¿ya? Entonces aquí tengo 10 centímetros en el plano, van a ser igual a 3 metros. Entonces yo digo ya, un metro son 100 centímetros, 3 metros van a ser igual a X centímetros. Entonces aquí multiplicando cruzado, ¿cierto? Llego a que X va a ser igual a 300 centímetros. Perdón, 300 metros. No, 300 centímetros. Entonces X va a valer 300 centímetros. Ya la idea es que le haga lógico esto. Entonces, un metro son 100 centímetros. ¿Cuántos centímetros son 3 metros? 300, ¿ya? Entonces, una vez que los tengo a ambos en igual escala de medida, lo escribo. 10 es a 300. Ahora, ¿qué me doy cuenta?
en sí, la escala ahí está bien, ¿ya? En cierta medida está bien. Pero si lo puedo seguir simplificando, lo simplifico, ¿ya? Entonces aquí simplifico por 10 a ambos lados y voy a llegar aquí 1 es a 30. ¿Por qué? Porque borré los ceros, ¿ya? Entonces, 1 es a 30. O sea, en el plano y en la vida real, ¿cierto? En la vida real es 30 veces más grande que en el plano. O el plano es 30 veces más pequeño que en la vida real, ¿ya? ¿Se entiende más o menos hasta ahora lo que vendría siendo la escala? Una razón de semejanza. ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? ¿Se entendiendo, no? Profe, por favor, ¿podría explicar de nuevo? Esa parte no entendí tan bien. Ya, ¿qué parte? ¿Cuál parte? ¿Todo, no? ¿O lo de la conversión de kilómetro a metro, metro a centímetro? ¿Qué cosa no comprendió? Para poder explicarlo. De esta profe, ¿Cómo? Ya explico todo, ¿no? Ya miren, una escala básicamente es una representación en el plano, ¿cierto? Que va a ser semejante con la realidad, ¿ya? Obviamente, como es un plano, es un mapa o es una maqueta, va a ser más pequeño. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Va a ser más pequeño. Entonces, tenemos que construir una escala. ¿Cómo nosotros construimos una escala? ¿Ya? Entonces, supongamos que, aquí como en el ejemplo dice, el plano de un edificio fue dibujado de tal manera que 10 centímetros en el plano corresponden a 3 metros en la realidad. Entonces, ¿cuál es la escala? ¿Cuál es la escala que está utilizando esta persona? Para determinar una escala, lo primero que tenemos que hacer es igualar en qué medida están cada una, ¿ya? Nuestras variables, por así decirlo, ¿ya? Entonces me doy cuenta que tengo 10 centímetros y 3 metros, por lo tanto no puedo decir que esto está en una escala de 10 es a 3. Uno, estoy mezclando centímetros con metros. Estoy mezclando peras con manzana y no puedo. Por lo tanto, tengo que tener o manzana o pera. ¿Ya? ¿Qué tengo que tener de preferencia? Lo más pequeño. Entonces, si yo tengo una escala donde ocupo kilómetros, me dan magnitudes en kilómetros y me dan en metros, la más pequeña va a ser el metro. Por lo tanto, los kilómetros tengo que pasarlo a metros. Si me dan una escala que me dicen algo de, no sé, construyó una torre de 10 centímetros y en la vida real la torre mide 4 kilómetros. No, 4 kilómetros es mucho, no. 1 kilómetro. ¿Ya? ¿Cuál es la escala que se está utilizando? Suponiendo que el edificio que construí, en mi escala, es de 10 centímetros, súper chiquitito, pero en la vida real es de 1 kilómetro. Entonces yo me pregunto primero, no puedo decir que esto es 10 es a 1. ¿Por qué? Porque estoy mezclando peras con manzana, entonces tengo que tener lo mismo. O tengo pera o tengo manzana. De preferencia lo más pequeño, ¿ya? Y tengo que hacerlo más pequeño. Entonces el kilómetro lo tengo que pasar a centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la escala más, o sea, es la medida más grande y tengo que bajarla. Tengo que bajarle el daño. ¿Cómo paso kilómetro a metro y de metro a centímetro? ¿Ya? 1 kilómetro son 1000 metros. Y 1 metro son 100 centímetros. Entonces, 1 kilómetro a centímetro, como calculando antes, son 100.000 centímetros. ¿Por qué? Porque primero, tengo 1 kilómetro, lo pasé a metro y tengo 1000 metros. ¿Ya? Y luego los metros, lo tengo que pasar a centímetros. Y sabiendo que 1 metro son 100 centímetros, hago una regla de 3 y llego a la inédita suma de 100.000 centímetros. ¿Ya? Le tiene que hacer lógica esto. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, tengo 100.000 centímetros. Y voy a decir, ya, pues, ahora que pasé 2 centímetros, lo voy a escribir. O sea, 10 es a 100.000 centímetros. Me doy cuenta que puedo borrar 0, ¿cierto? Entonces tengo 1 es a
10.000. ¿Qué quiere decir esta escala? Esta escala quiere decir que lo que yo hice en el plano, en la maqueta, es 10.000 veces más pequeño que en la vida real. ¿Ya? Eso es lo que me está indicando la escala. Entonces, recapitulando todo. Primero, tengo que todas las medidas que me den la escala, pasarlo a lo mismo. Aquí tengo que pasarlo a lo más pequeño. Ya va a depender del ejercicio, ya de lo que yo tenga. Si tengo kilómetros, metros, centímetros, milímetros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre lo más pequeño. Y de ahí yo construyo mi escala. Entonces, una vez encontrado mi escala, ya está el ejercicio resuelto. O sea, una vez pasado, ¿cierto? Cada variable o cada medida a lo mismo, a centímetro, metro, a kilómetro, lo más pequeño, yo construyo mi escala, como en este caso de acá. ¿Ya? Yo tengo 10 centímetros, es 100.000 centímetros. Simplifico lo que puedo simplificar, o sea, los ceros, ¿ya? Y tengo que 1 es a 10.000. O sea, lo de la vida real es 10.000 veces más grande que lo de la maqueta, o la maqueta, lo que tengo en la maqueta, mi edificio, es 10.000 veces más pequeño que en la vida real. ¿Ya se entendió mejor ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. ¿Y los demás? ¿Van entendiendo, cierto? Recuerden que es importante que me contesten, por favor, ¿ya? Si no, para avanzar. Bueno, esto lo expliqué un poquito en delante, ¿cierto? Que básicamente era la razón de los lados, ¿ya? Esto siempre va a estar una razón, ¿ya? Una razón es lo que les dije en delante, ¿ya? Yo tengo dos cosas que voy a siempre escribir o denotar como la razón, como una constante K, y eso va a ser mi razón, ¿ya? Entonces se escribe o, se escribe, por ejemplo, así, o se escribe 1 es a 2, ¿ya? Se escribe de las dos formas. Esto no es como que yo divida 1 entre 2, ¿ya? Esto es una razón, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, otras razones pueden ser 2 es a 5, o así puede estar escrita, o 1 es a 10, 1 sobre 10, ¿ya? Todo esto son razones. Básicamente, lo que yo tenía antes aumentó en cierto sentido, ¿ya? Lo que yo tenía antes aumentó en cierto sentido. ¿Aumentó en qué? En tal razón, ¿ya? Esto aumentó en eso, ¿ya? Entonces, ¿qué importante aquí? De que los perímetros en los triángulos semejantes van a ser igual a la razón de su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Lo expliqué en delante con los triángulos. De que como yo tengo un triángulo, ¿cierto? Y yo ya sé que son semejantes, entonces si esto es 4 y esto es 8, ¿ya? La razón es 2. ¿Por qué? Porque esta figura es 2 veces más pequeña o esta figura es 2 veces más grande, ¿ya? Entonces la razón es 2. Yo tuve que amplificar mi figura original. Esta es mi original y la tuve que amplificar por 2 para llegar a eso. Entonces, los perímetros, si yo sumo todos los lados de un triángulo, bueno, lo dije en delante, ya el 3, lo expliqué con el 3, 4, 5 y lo expliqué con el área, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Los perímetros van a estar en la misma razón que los lados, pero en cambio el área, yo la razón de semejanza la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, si yo tengo algo que era 2 es a 5, por ejemplo, y el área de la figura, ¿cierto? Es 10, supongamos, y yo quiero decir, ¿cuál va a ser el área de la nueva figura? Ya, entonces, esta primero que nada, esta es mi razón K. Me está preguntando el área, por lo tanto la voy a elevar al cuadrado, o sea, 4 es a 25 es igual a 10 sobre X, ¿ya? Entonces, múltiplo cruzado, tengo 4x, ¿cierto? Es igual a 250 y me queda x es igual a 250 dividido en 4, ¿ya? Y esta va a ser el área de mi nueva figura, ¿sí? Eso siempre para lo que vendría siendo en este caso de áreas, siempre nosotros vamos a elevar al cuadrado la razón y vamos a encontrar el resultado después con una regla de 3. Y en este caso sería 62,5, ¿ya? O sea, la figura nueva ya va a tener esa área en comparación a la otra. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí, cierto? Lo expliqué en delantito.
Ya, espero que sí. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ya que espero que me puedan ahí confirmar sus respuestas por el chat, ¿ya? Determinamos la altura de un edificio que proyecta esa sombra, ¿ya? En este caso de 6,5 metros, a la misma hora que un poste de 4,5 metros de altura da una sombra de tanto, ¿ya? Entonces, le doy 2 minutitos, hagan ese ejercicio ahí, ese pequeño ejercicio, y me comenta la respuesta. De hecho, voy a dar menos, ¿por qué? Para no atrasarnos tanto en la materia. Y así que, cuando tenga el primer resultado, le damos, po, para no hacer esto tan largo. Así que voy a esperar un minuto más para que me den su respuesta, para no atrasarnos, porque al final tengo como lo mejor. No sé si he recibido respuesta hasta ahora. No he visto el chat. Ya, yo creo que un tiempo bastante prudente, así que vamos a hacer el ejercicio nomás. Primero, determinen la altura de un edificio, o sea, este de acá, ¿ya? Sabiendo que la altura proyectada de una sombra es a la misma hora, ¿cierto? Es de un poste de 4,5 metros de altura, da una sombra de esa distancia, de esa medida, de 0,9 metros, y nos piden calcular la altura de esto. Primero, ya es, bueno, y en el ejercicio, ¿cierto? Nos tendrían que haber dado un poquito más de información respecto, bueno, un poco más quisquilloso, pero no tanto, ¿ya? De todas formas, se puede hacer. Entonces, primero, sabemos que tenemos un edificio de 4,5 metros, ¿ya? Y da una sombra de 0,9 metros, ¿sí? Eso, lo único que hicimos fue esto, pasarlo acá adentro, ¿ya? ¿Para qué? Para ver que en cierto sentido las figuras son semejantes. Y son semejantes, los lados son semejantes, ya están en una proporción. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar ahora yo. ¿En qué proporción están los lados? O puedo hacer una regla de 3, ¿ya? Cualquiera de las dos. Entonces, veo que está un poquito como difícil hallar, ¿cierto? La proporción en la que se encuentra. Entonces, lo que voy a hacer entonces yo va a ser una regla de 3. ¿Cómo? Aquí muy ojo y cuidado. Vamos a tomar siempre cualquiera de los dos lados, primero, que tengamos. Lo importante es que cuando tomemos el largo de la segunda figura, lo tomemos en el mismo orden. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo voy a tomar, por ejemplo, primero el 4,5, ¿ya? Y después digo ya, eso tiene que estar en una proporción a ¿qué? A h, ¿ya? Entonces, a h va a ser igual a ¿qué? Y aquí donde no puedo como mezclar las cosas. Ya, por ejemplo, si dije esto, 4,5 es h, después voy a partir de mi figura pequeña y la más grande, ¿ya? No voy a decir ya 4,5 es a h, como esto es a esto. ¿Por qué? Porque cometí un error, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que 0,9 es a 6,5, ¿ya? O en otras palabras, siempre tomemos o partamos de nuestra figura más pequeña, ¿ya? Siempre partamos de nuestra figura pequeña al lado grande, volvemos a la figura pequeña, pero al otro lado, y el lado grande, ¿ya? O el lado restante. Entonces, bueno, aquí tengo una multiplicación, ¿cierto? 6,5 por 4,5, y eso nos da 29,25, ya aquí más o menos muchos decimales, esto no le va a salir nunca, dividido en 0,9, ¿ya? Esto va a ser igual a h, y va a ser 32,5. Ya este ejercicio no le va a salir nunca porque tiene muchos decimales, pero
la idea es básicamente la misma, ¿ya? Básicamente hacer la resolución, ¿cierto? En este caso de proyectar la sombra en orden, ¿ya? No sé si se entendió ese ejercicio hasta ahí, o algo. Ay, Dios, buena, también le había dado, ya bacán. Seguimos, po. Hoy. Seguimos, entonces, con homotesia. Y aquí quería llegar porque esto es importantísimo. Por la hora, voy a explicarles como lo más importante de homotesia, ya porque tampoco me puedo explayar tanto. ¿Qué es importante aquí? Bueno, tengo 4 casos, ya que en sí no me gusta verlos como casos, sino que quiero que le haga lógica a esto, lo que vamos a ver a continuación. Primero, habíamos visto transformación isométrica la semana pasada, o sea, la semana pasada, el lunes, ¿ya? En el cual recordemos, ¿cierto?, que había algo característico de la transformación isométrica, lo cual nos indicaba que la figura no cambia su tamaño, no varía su proporción, lo único que cambia es en sí donde yo muevo la figura. Si es que yo la pongo frente a un espejo, si es que la roto en tantos grados, o simplemente si es que la traslado. Mi figura no va a cambiar, va a ser la misma. En homotesia, ¿qué pasa en homotesia? Homotesia no es una transformación isométrica. ¿Por qué? Porque básicamente yo no estoy... lo que estoy haciendo aquí es cambiar la proporción de la figura, ampliándola o reduciéndola, ¿ya? Es importante esto, de que tengan el concepto muy claro, ¿ya? Solamente en 2 casos la homotesia va a ser igual a una transformación isométrica. ¿Por qué? Primero, bueno, solamente en uno, ¿ya? ¿En qué caso? En el caso de que, bueno, vamos a ver primero caso por caso, ¿ya? ¿Qué llamamos K? ¿A qué le llamamos K? ¿Ya? Acá le llamamos la constante de homotesia, ¿ya? Entonces K va a ser nuestra constante de homotesia en relación a lo nuevo es a lo antiguo. En español, ¿qué es esto? ¿Ya? En español, lo que quiere decir esta constante de homotesia es que yo primero voy a ver mi figura nueva sobre la antigua. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una constante K de razón 2 es a 1, significa que mi figura antigua es la mitad de mi figura nueva, o mi figura nueva es el doble. ¿Qué pasa si yo tengo otra constante? Constante K es igual a 9 sobre 1. Mi figura nueva es 9 veces más grande que mi figura antigua, ¿ya? Siempre veanlo así, lo nuevo arriba, lo antiguo abajo, así como nosotros vamos a denotar la homotesia, o en cierto sentido en este lenguaje, ¿ya? Otro ejemplo, K es igual a 4 sobre 1, ¿ya? La figura nueva es 4 veces más grande. ¿Qué quiere decir 4 veces más grande? 4 veces en su lado, en relación a su lado. Entonces, por ejemplo, esta figura de acá, primero hay que saber cuál es la figura antigua y cuál es la figura nueva, ¿ya? La figura nueva normalmente se les determina, ¿cierto?, con estas comas arriba en las letras, ya que nos van a indicar qué es la figura resultante, o explícitamente el ejercicio nos dice es el homotético, ¿ya? El homotético, o la figura homotética, es la figura resultante, o lo nuevo. Entonces, yo primero tengo mi figura original, ya que es la antigua, y tengo mi figura nueva, que es la homotética, la resultante o la nueva. Ya cualquiera de las 3. Lo importante es que tenga los conceptos claros. ¿Qué quiere decir el K es mayor a 1? Con K mayor a 1 nos quiere decir, por ejemplo, de que esta razón de aquí es 4 sobre 1, o sea, K vale 4. ¿Qué quiere decir que K valga 4? Que la figura nueva, ¿ya?, es 4 veces más grande que la figura original. O sea, la figura homotética es 4 veces más grande que esto. 4 veces más grande ¿de dónde? De su perímetro, de sus lados correspondientes, ¿ya? Eso es muy importante. O sea, si esta figura de acá tiene un lado 2, esta figura va a tener la figura resultante, la figura homotética, va a tener 4 veces más longitud del lado, o sea, 8, ¿ya? Si este lado es 5, este va a valer 20. Si este lado de aquí es 3, este va a valer 12. Si este lado de aquí es 1, no, esta cuestión ya, si este lado de aquí es 2, por ejemplo, también este va a valer 8, ¿ya? Es 4 veces más grande.
¿Qué pasa con el área? Con el área, recuerden que al igual que con lo que habíamos visto delante, se le amplía al cuadrado. Entonces, la razón de motricidad acá la vamos a ampliar al cuadrado, ¿cierto? La vamos a multiplicar por sí mismo, otra vez, y nos va acá en área, es igual a ¿qué? A 4 por 4, 16 es a 1. O sea, el área de esta figura es 16 veces más grande que esta. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. En español, y ahora haciendo un caso general, cuando K es mayor a 1, la figura resultante es más grande que la original, ¿ya? Entonces, los segmentos a cada vértice, ¿ya? Van a cumplir cierta proporción, pues, también. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que si yo dije que la razón K aquí era 4, ¿ya? Claro, efectivamente los perímetros, los lados van a ser 4 veces más grandes, pero también la distancia desde el centro de homotesia va a ser 4 veces más grande. ¿Qué quiere decir esto? De que si esta distancia acá, ahí, es por ejemplo 3, de aquí a acá va a ser 4 veces más grande. O sea, 12. ¿Ya? Eso es súper importante. Las distancias en las posiciones ya en sí de la figura, ¿ya? Van a estar en la misma proporción. O sea, si este segmento de acá es 2, de aquí a acá, ¿cuánto va a valer? 4 veces más grande, o sea, 8. O sea, en otras palabras, se le agregó un segmento, ¿cierto?, de una magnitud que nos pueden preguntar normalmente, ya que es típico que nos pregunten, por ejemplo, sabiendo que de OA vale 1 y la razón de proporción, o sea, la razón de homotesia es 4, ¿cuánto vale A'? El segmento A'. Entonces ya, pues nosotros decimos ya, esto es 1, de aquí a acá, ¿cuánto vale? 4 veces más grande, o sea, 4, y de aquí a acá, ¿cuánto vale? 1, porque ya conté esa medida, para llegar a 4 son 3, o sea, de segmento a A' es igual a 3, ¿ya? Eso con el K cuando es mayor a 1. Si se fijan, cuando el K es igual a 1, mi figura nueva es la misma que la antigua, po. O sea, no pasó nada. Ya es como medio lógico, es más o menos lógico, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando K está entre 0 y 1? ¿Qué pasa cuando K está entre 0 y 1? O sea, 0, el 0, ¿cierto? Es la recta numérica, y tengo el 1 acá. Aquí tengo el 0,5, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el K está entre esos valores? Supongamos que aquí la razón K es igual a 0,5 o un medio, ¿cierto? Un medio. ¿Qué era lo nuevo y qué era lo antiguo? Lo nuevo era lo de arriba. Por lo tanto, mi figura nueva, ¿cierto? Es 1 y mi figura antigua era 2. O sea, mi figura antigua es 2 veces más grande, ¿cierto? O es el doble de mi figura original, ¿ya? O sea, ¿qué pasó aquí en español? Que hubo una disminución. Siempre cuando existan decimales entre 0 y 1, ¿ya? Todas estas fracciones, 3 cuartos, un medio, un noveno, no, un cuarto, un tercio, etcétera, etcétera, van a ser figuras más pequeñas que las originales. Entonces, claro, aquí yo dije ya, la razón K es un medio. Entonces, de A a va a valer 10. Y yo les pregunto, ¿cuánto vale de O a prima? De O a prima. O a prima, ¿cuánto vale? Primero, ¿qué vamos a hacer? Saber la razón de homotesia. ¿Cuánto es la razón de homotesia? 1 es a 2. O sea, mi figura original es más grande que mi figura nueva. Hubo una disminución, se disminuyó la mitad. Entonces, este segmento de acá, que vale 10, lo voy a reducir a la mitad y esto va a ser 5. O sea, OA va a ser 5. ¿Y qué pasa con las áreas? ¿Qué pasa con las áreas de esta figura? ¿Qué pasa con el área? El área va a estar en razón, ¿cierto? De 1 a 4. ¿Por qué? Porque es el 2. O sea, hay que hacer esta multiplicación para encontrar la razón del área. ¿Ya? Entonces, si mi figura tiene un lado, o sea, un área, la original, de 20, ¿ya? Supongamos que la original es de 20. ¿Qué razón, o sea, qué área va a tener esta, la nueva?
Ay, nosotros decimos, ya, pues, regla de 3, ¿cierto? 1 es a 4, ¿por qué? Porque 1 por 1, o sea, 1 sobre 2 por 1 sobre 2 es igual a 1 sobre 4, ¿cierto? Ese es el resultado de la razón. Y esto es igual a ¿qué? ¿Cuál es la nueva? La nueva es X, porque la que me están preguntando, la antigua es 20. Multiplico, ¿cierto? Cruzado, tengo que 20 sobre 4 es igual a X, entonces X es igual a 5. O sea, el área de esta figura es 5. Disminuyó 4 veces más, ¿ya? O sea, la figura nueva es 4 veces más pequeña que la original. En sentido de área, ¿ya? Porque en sentido de segmentos va a ser la mitad, pero en área siempre va a ser al cuadrado de la razón K. Ya, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa ahora cuando el K es negativo? Ya ven, yo no me gusta hacerme así como enredos con los signos y qué pasa con las cuestiones o qué pasa en cada caso, no, veanlo general, siempre general. Yo tengo dos casos, ya voy a resumir esto después al final en dos casos, típico. Este me dice cuando K está entre -1 y 0. ¿Qué pasa cuando, fíjense esta figura de acá? Esta figura de acá se va haciendo cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llega un punto en que se va a invertir la figura. O sea, va a estar al otro lado, va a estar al revés. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, mi figura, ¿ya? Yo la roté en 180 grados, mi figura original, por ejemplo, aquí en este caso yo la roté en 180 grados y tuve esta figura de acá, pero ojo, siguiendo la razón de homotesis. Entonces, no se confundan tanto con este tema de cosas, sino como que siempre veanlo, ya, ¿qué razón tiene? Primero, vean la razón. Si acá, por ejemplo, dice -1/2, vean la razón, primero vean el número sin el signo. ¿Vieron el número sin el signo? ¿Qué me dice? 1/2. ¿Qué significa 1/2? Básicamente la figura va a ser la mitad de la original. ¿Ya? Perfecto, la mitad de la original. ¿Qué me veo ahora? ¿Qué me fijo en el signo? El signo es negativo, por lo tanto la doy vuelta. O sea, en español, supongamos que esta coordenada de acá, del vértice, es de 4,3. ¿Ya? Supongamos que es de 4,3. Y me dicen, ¿dónde va a estar la coordenada de su homólogo? O sea, de la figura homotética, de su figura resultante, o sea, B'. ¿Ya? ¿Dónde va a estar? Primero, ¿qué veo yo? Mira, voy a cambiar un poquito el número porque, o si no, esto va a ser un shock. 4,6, ahí sí. ¿Ya? Entonces, primero, veo la razón de homotesis, 1/2. O sea, mi figura es la mitad, ¿cierto? Mi figura nueva es la mitad de la original, pero con signo negativo significa que se dio vuelta. O sea, pasó al lado contrario, ¿ya? Cuando era negativa. Sí suena lógico. Entonces, me preguntan dónde va a estar ese punto. ¿Qué hago yo? Primero, como es negativa, aplico, ¿cierto?, lo que vendría siendo el giro de 180 grados, ¿ya? Entonces digo que 4,6, le aplico un giro de 180, en este caso vendría siendo -4, -6. ¿Qué hago yo ahora? Aplico la razón de homotesis, o multiplico por 1/2. Al multiplicar por 1/2 tengo -2, -3. O sea, fíjense bien lo que hice. Tenía mi razón K, no, ni siquiera vi qué caso era, si estaba entre 0 y 1 o 1 negativo, me dio lo mismo. ¿Qué hice yo? Primero vi qué razón era. Vi la razón sin el signo. Vi que era 1/2. Por lo tanto, la figura nueva, ¿cierto? Es la mitad de la original. Por lo tanto, a los puntos donde esto se encuentra van a ser la mitad, o sea, 2,3. ¿Ya? Y ahora le aplico el signo negativo, o sea, le aplico el giro de 180 grados. Al aplicar el giro de 180 grados, ¿qué voy a tener? Voy a tener que multiplicar, ¿cierto? O sea, hacer lo que vendría siendo el truquito de las coordenadas, -x, y, ¿cierto? Y tendría -2, -3. Si se fijan, salió lo mismo, exactamente igual, pero es eso, ¿ya? Para que no se confundan tanto en sí, o verlo en cada caso, qué significa cada cosa, y para mí es un show, ¿ya? Entonces, verlo siempre como los casos, como si generales, ¿ya? Primero vean la razón K, si es, ¿qué razón es? Por ejemplo, puede ser K -4,
¿Qué pasa cuando la K es menos 4? Significa que K es igual a menos 4 sobre 1. O sea, la figura nueva es 4 veces más grande que la original, ¿ya? Pero aparte es negativa. O sea, ¿qué quiere decir que es negativa? Que se dio vuelta, como en este caso. Entonces, lo mismo. Me pueden preguntar distancia, posición de los puntos, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer yo? Aplicar lo mismo, ¿cierto? No cambia nada, ¿ya? Va a ser 4 veces más grande la longitud, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Entonces esta medida de acá, ¿cierto? Va a ser 4 veces menos que esta medida de acá. Lo mismo con los puntos, ¿ya? Con los puntos súper comunes estos, que me dicen las coordenadas del punto C, 2,4. Me dicen cuáles son las coordenadas de su homólogo o su punto resultante, en este caso C'. Y yo entro en shock porque no sé qué hacer. Ah, ya, pues. Veo mi razón. ¿Cuál es mi razón? K. ¿Qué veo? De que 4 es a 1. O sea, mi figura es 4 veces más grande que la original. O sea, es 4 por 2,4. Y eso va a ser 8,16. ¿Qué veo ahora? Lo que voy a ver ahora es el signo. ¿Qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, le aplico un giro de 180 grados y esto va a ser igual a menos 8, menos 16. Menos 16. Esas son las coordenadas del punto C. Ya, sin nada más. ¿Ya? Bueno, con el tema de distancia me las tendrían que... Sigue siendo lo mismo. Si esto es 2, ¿cuánto va a ser esto? 8. Lo mismo. Perímetro, lo mismo. Tiene la misma lógica. No cambia. No cambia en nada el tema de distancia cuando son positivas o negativas. Lo que cambia un poquito es el tema de los puntos. Porque si se fijan aquí, cuando el punto A está en 0,1, por ejemplo, y la razón K aquí es positiva, o sea, 2, ¿dónde va a estar el punto A'? O sea, va a estar el doble, 0,1, 2 por 0, 0,2. O sea, A' va a estar ahí. ¿Ya? La única diferencia aquí con los puntos, ¿cierto? En el plano cartesiano, es el signo. Entonces, cuando la K es negativa, yo aplico mi giro de 180 al final, una vez que yo ya tenga, ¿cierto? Mis puntos resultantes. Aquí yo dije ya, 2,4 razón K menos 4, ¿cierto? O sea, 4 es a 1, ¿cierto? Multiplico mis puntos por 4, ¿cierto? Porque es 4 veces más grande y le cambio el signo. Y ahí voy a tener mi figura resultante. Y aquí es súper importante algo. Les dije en delante de que cuando la motesia razón K igual a 1, era la misma figura. O sea, no cambiaba, no le pasaba nada. Pero ¿qué pasa cuando K es igual a menos 1? Cuando K es igual a menos 1, pasa algo muy interesante que vendría siendo una transformación isométrica, ¿ya? Ya como que en sí no sería homotesia, sino una transformación isométrica. ¿Por qué? Porque fue un giro de 180. Fíjense, la razón K es 1. O sea, mi figura original era 1, es a 1. O sea, es la misma figura, pero negativo. O sea, una rotación. Por tanto, en este caso, sería K podría ser una transformación, o en este caso lo es, una transformación isométrica. O sea, en otras palabras, cuando K es menos 1, es una transformación isométrica. ¿Ya? Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Van bien? Que les bombardeé de información en 10 minutos. Recuerden que estamos en un intensivo, entonces igual es complicado. ¿Ya? Pero van bien, ¿cierto? Espero que sí. ¿Ya? Ya, espero que sí, espero que sí, espero que sí. Bueno, lo mismo que les dije, ¿cierto? Gráficamente, otras relaciones que existen dentro de la homotesia es con los lados van a estar en una proporción, entonces si este lado, ¿cierto? Que en este caso supongamos que es 4, y aquí tengo 8, la razón K va a ser 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque K hubo una ampliación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora tengo un 2 aquí, y aquí tengo otra figura que es un 1? ¿Cuál es la razón K? Un medio. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, es a lo antiguo. ¿Ya? Y puedo hacer esa misma relación con los lados. ¿Sí?
Espero se vaya entendiendo. Bueno, aquí algunas propiedades, en específico esta, que es importante, ¿cierto? Que la potencia con razón -1 es una rotación de 180 de la figura con respecto al centro de potencia, o, en otras palabras, es una transformación isométrica, ¿ya? Y eso con omatesia. Aquí tengo un ejercicio que no lo vamos a hacer, lo vamos a saltar y vamos a ir con teorema de Tales. Ya. El teorema de Tales, estoy pensando que ya lo va a pasar, no. Sí, porque, bueno, si quedan dudas, igual la otra clase podemos partir con un poquito de repaso de esto, ya, porque en sí fueron muchas cosas hoy día, y si la otra clase tienen dudas, me preguntan y vemos algunas cositas, o de hecho yo les doy algunos minutitos para que hagan su consulta, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es el teorema de Tales? Bueno, cuando hablo de teorema de Tales, ya voy a hablar de rectas paralelas y rectas que intersectan a estas rectas paralelas. Entonces, tengo tres casos muy, de hecho, los más comunes de teorema de Tales, que, bueno, no habla de proporciones, en sí los segmentos cortados por estas rectas paralelas van a estar en una proporción. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, aquí en este caso tengo esta recta y tengo dos paralelas, de hecho tengo tres paralelas, que vendrían siendo AD, BE y CF. Cuando yo tengo dos rectas y trazo una o más paralelas así entre ellas, puedo aplicar tales. ¿Qué es tales? Básicamente es aplicar proporciones, ¿ya? Y aquí es súper importante cómo yo hago las proporciones. En el primer caso, cómo yo aplico las proporciones comúnmente, básicamente es decir, ya, este lado, o sea, AB, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? O sea, va a estar en razón de AB es a BC, como que, si yo dije este lado es a este lado, de esta otra parte de aquí, voy a decir este lado es a este, o sea, DE es a EF, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, no voy a decir AB es a BC como DF es a EF. ¿Por qué esto está malo? Porque fíjense la relación que hice. AB es a BC como DF es a FE. O sea, fíjense que yo en este caso ocupé todo este segmento, cuando lo que debería haber hecho es solamente ocupar este. Entonces, ¿qué es importante entrarle? De que yo ocupe los segmentos correspondientes de igual longitud en ambos lados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ocupar todo este segmento, voy a decir, por ejemplo, AC, el segmento AC, esa AB, por ejemplo, ¿ya? O sea, AC, esa BC, en el otro lado haga lo mismo. O sea, DF, esa que, esa DE, ¿ya? DF, esa DE. Lo puedo hacer de muchas formas esta cuestión. Lo importante es que yo siempre mantenga esta relación y siempre haga lo mismo con lo mismo. ¿Ya? Si voy a este segmento primero arriba y después voy a ocupar uno chico, por ejemplo este o este, en el otro lado, o sea, en esta razón, voy a hacer lo mismo y voy a ocupar el mismo segmento que ocupé delante, o sea, el trazo largo con el trazo corto de arriba o el trazo corto de abajo, cualquiera según corresponda. Pero es lo mismo hacerlo al revés también. Por ejemplo, yo decirles AB, esa AC, como DE, esa DF. También es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo dije, ya, voy a tomar el segmento corto, ¿esa qué? Es al segmento largo, ya. Entonces, ¿qué hice yo? Segmento corto arriba, segmento largo abajo. ¿Qué hago en el otro lado? O sea, en esta parte de aquí, segmento corto arriba, segmento corto arriba, segmento largo abajo, segmento largo abajo. ¿Ya? En este caso, de teorema Tales, es cuando la punta de acá arriba, si se fijan, no se va a cruzar todavía. O en el dibujo no me lo muestran que se cruza, ¿ya? Y aquí solamente voy a poder hacer relaciones con los vecinos. Ya cualquier relación que se le ocurra mientras sea la misma y sea la misma magnitud. Si yo tomo ese con ese, voy a tomar ese primero y después este lado, ¿ya? Que siempre sean las mismas, ¿ya?
van a estar en una proporción, ¿ya? ¿Qué no puedo hacer? Por ejemplo, tomar este a este como este es a este, ¿ya? En este caso, en el primer caso no lo puedo hacer cuando tengo las dos rectas así, ¿por qué? Porque básicamente estas distancias de acá pueden estar a cualquier longitud, pueden estar separadas a cualquier punto, ¿ya? A mí que me indiquen, ¿cierto?, una magnitud o un valor de aquí, ¿ya? Cualquiera de estos dos que me indiquen, yo ahí puedo hacer alguna relación. Mientras no me indiquen nada acá, yo simplemente trabajo con mis lados aquí de los vecinos, ¿ya? Pero para eso está el caso 2, ya el caso 2 que nos va a indicar, que es cuando yo tengo, ¿qué cosa? Un triángulo. Fíjense, esto igual a lo que vimos delante, tengo un triángulo que le hice, le tracé una paralela aquí, a BD, o sea, a la base. Entonces, ¿qué se cumple aquí de tales? Y ojo aquí, cuidado, muy importante cómo nosotros hacemos la relación. La razón de los lados, ya, se mantiene. Ojo, el lado pequeño va a ser al lado grande, como el lado pequeño va a ser al lado grande, ¿ya? Este es a este, como este es a este, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si quiero decir este es a este, como este es a este, eso está mal. ¿Por qué? Porque en los triángulos, cuando yo voy a ocupar tales, siempre tengo que tomar mi medida del triángulo pequeño y del triángulo grande. ¿Por qué? Porque si yo, fíjense, aplico esto, yo digo ya, lo voy a escribir. O, C, esa CA, ¿cierto? Como CD, esa BD. ¿Ya? Fíjense, pues está malo. ¿Por qué? Porque yo dije ya, este es a este, como esto es a esto. Por eso esto está malo. ¿Por qué? Porque debería haber tomado la longitud completa, o sea, OD. En todos los triángulos yo siempre tomo mi longitud completa para yo poder hacer el teorema de Tales bien. O si no, no va a salir. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra relación es lo mismo? Esta con esta con esta. ¿Ya? ¿Cuál más? OA es a OB, ¿cierto? Como C es a OD. O AC es a BD, también está una razón, ¿cierto? Como este es a este. Ya siempre ocupen las razones y los lados del triángulo bien, ¿ya? No cometan ese error de decir este es a este y luego esto es a esto. No, eso está mal. Siempre ocupen el segmento completo del triángulo desde el vértice de ahí, ¿ya? Espérenme un cachito, vengo al tiro. Ya. Ahora sí. Ya, pues el caso 3 es cuando tengo como en sí la recta, ya, que son paralelas, pero tengo adentro ciertas rectas que se intersectan. Ya, este es el caso 3, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice este caso de acá? Fíjense bien aquí cómo voy a hacer las relaciones, ¿ya? Entonces, primero, se cumplen varias cosas, que los triángulos son semejantes, ¿ya? O congruentes. Entonces, este punto de acá, o ese ángulo de ahí, va a ser igual a ese de ahí. Este ángulo X va a ser igual a este ángulo X de acá. Y este ángulo estrella va a ser igual a este ángulo estrella de aquí. ¿Ya? Entonces van a formar triángulos semejantes y aparte voy a poder hacer ciertas relaciones. ¿Ya? ¿Qué relaciones? Por ejemplo, fíjense bien de que yo en delante tomaba los trazos, ¿cierto? De los triángulos, trazo pequeño con trazo grande con trazo grande. Aquí voy a hacer lo mismo. Aquí voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces voy a decir ya, trazo pequeño o ese trazo de ahí, ¿cierto? Es a este trazo de acá. Van a ser como los trazos cruzados, no sé si se fijan. Entonces, este es a este, como este es a este. O por ejemplo, este es a este, como este es a este. ¿Ya? Siempre usando trazos, bueno, continuos en este caso. ¿Por qué? Porque son, en este caso, las rectas que están intersectadas en este punto acá y con dos rectas paralelas.
Ya, entonces en este caso aquí, voy a tomar las longitudes ya correspondientes, ¿cierto? Que continúen, ¿ya? Entonces voy a decir A, O, esa OB, como, por ejemplo, dije AO, esa OB, y ahora puedo decir, ya dependiendo de la que me pregunten, por ejemplo, si aquí me dicen 2, esto es 4, y esto vale 8, y me dicen cuánto vale X, yo digo, ya, primero, 2 esa, o sea, 2 esa 4, con 8. Es importante el orden por donde partamos, porque no es lo mismo decir 2 esa 4 que 8 esa X, fíjense. 2 esa 4, 8 esa X. ¿Por qué eso está malo? Porque si yo parto de un lado, tengo que tomar mis dos longitudes de este lado y después me voy al otro. ¿Ya? Entonces digo este con este y me devuelvo al original. Este es a este. Entonces esto estaría mal y estaría al revés. Y tendría que ser X es a 8. 2 por 8 es 16, dividido en 4 es igual a X, por lo tanto X es igual a 4. ¿Cierto? En este caso el X de acá abajito sería 4. ¿Ya? No sé si ahí van bien con estas cositas. ¿Qué me dicen? ¿Cómo van hasta ahora? Ahí tuvo alguien que salirse, no importa. ¿Cómo van? ¿Los que quedan? Bien, ya. Ya vamos con un ejercicio y terminaríamos la clase. ¿Ya? Vamos con este de aquí. Dicen cuatro siguientes figuras, el valor de X es 2. Ya, primero. Nos preguntan el valor de X es 12. O sea, tenemos que encontrar cierta la figura donde X valga 12. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Aplicando tales. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el tercer caso. Tengo en el caso donde tengo dos rectas, ¿cierto? Paralelas, y tengo dos rectas que se intersectan entre las rectas paralelas. Entonces, voy a aplicar tales. De aquí la forma en que tome los segmentos, el orden da lo mismo, siempre y cuando, si voy a tomar este y este, después tome el otro lado y el otro lado. Si tomo este lado y este lado, después tomo este lado y este lado, ¿ya? Que siempre el orden se cumpla. Entonces voy a decir ya, X es a 8, X es a 8, y aquí no puedo decir 1 es a 10, porque estaría al revés. Entonces, parto del lado siempre donde empiezo. Y aquí sería 10 es a 1. Por lo tanto, X acá, ¿cierto? Sería 80. ¿Ya? X es 12 aquí, no, por lo tanto sería falsa, ¿cierto? Descarto 1, descarto 1, 2 y 3. Entonces me quería probar la 2 y la 3. Ahora, tengo el caso segundo de la pirámide, ya el caso de la pirámide y el caso de las paralelas, o sea, de las rectas paralelas, ¿cierto? Y los dos segmentos aquí que no tengo el cachito de la pirámide arriba. Entonces, ¿cómo hago primero este? Recordemos, 8 es a X, como todo esto es a 15. Siempre cuando tengo los triángulos, tomo todos los segmentos, ¿ya? No puedo decir 8 es a X como 2 es a 15, eso estaría mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque me estoy saltando este segmento de acá, ¿ya? Entonces, tengo, por ejemplo, o también puedo decir 15 es a esto como X es a esto. Ya cualquiera sirve, mientras sean como en el orden y en la posición correcta estaría bien. Entonces, 15 es a cuánto? 15 es a todo esto. ¿Cuánto es todo esto? 2 más 8, o sea 10. 15 es a 10 como que si partí de este lado y terminé ese lado, luego voy a mi otro segmento igual, ¿cierto? Que en este caso sería este, y junto con ese. O sea, X es a 8. ¿Qué tengo ahora? 15 por 8 dividido en 10 es igual a X, ¿cierto? 5 por 8 es 40, 8 por 1, 8 más 1 son 12, dividido en 10, esos son 12, es igual a X. Por tanto, aquí el X sí vale 12. Ya, entonces, esta sería la letra correcta. ¿Ya? O sea, la 2 sería bien. Por lo tanto, descartaría solo en 3 y ahora tendría que ver si la 3 es correcta o cierto para ver si efectivamente la B o la D. Entonces, ¿qué tengo aquí? 10, 8, 15, X.
¿Qué puedo hacer? Primero, cualquier relación estaría correcta, ¿cierto? Puedo decir esto es a esto, como esto es a esto, pero si se fijan va a quedar muy largo. Entonces, como tengo los segmentos listos en cada lado, ¿cierto? Tengo los valores de este valor, este valor, este valor y este valor, puedo hacer este es a este, como este es a este, o este es a este, como este es a este. O también este es a este, como este es a este. Cualquiera sirve. Ya mientras sea en el orden y la pareja, ¿cierto? Correcta, está bien. Entonces voy a partir, por ejemplo, X es a 15, ¿cierto? Este es a S, y ahora me voy al de arriba, 8 es a 10, como 8 es a 10. Si se fijan, la multiplicación es la misma que la anterior, por lo tanto, X aquí también va a valer 12. Y sería solo 2 y 3. ¿Ya? Y esa sería esta, el ejercicio. No sé si hay alguna duda. Como somos poquitos, igual no hicimos hoy día una esta que tenía pensada, pero la vamos a hacer la otra semana cuando tengamos más gente conectada. ¿Ya? Así que eso pues chicos, no sé si tienen alguna duda con lo que vimos hoy día, o con algún ejercicio, algo, algún concepto que quieran repasar, o si no, estaríamos listos, habríamos terminado, culminado esta clase. Yo creo que no hay dudas, así que voy a suponer que estaríamos listos.